Entonces, ¿de dónde podemos nosotros recopilar la información que utilicemos en los estudios transversales o en estudios de prevalencia? Bueno, como les mencionaba, existen muchos instrumentos para recolectarla, por ejemplo, encuestas o formularios, o por ejemplo, nosotros podemos utilizar datos o cifras oficiales reportadas por las instancias gubernamentales, la Secretaría de Salud, algunos archivos históricos, algunos archivos administrativos, registros como la historia clínica de algunos pacientes, las mismas evaluaciones o determinaciones que nosotros hagamos en el laboratorio, pues van a coincidir con un dato que nosotros obtuvimos de esa muestra en ese momento muy particular o algunos otros estudios de gabinete que por lo tanto nos provean información al respecto de la variable de interés, ¿sí? Entonces, los estudios transversales tienen como fortalezas o ventajas que, pues si se fijan, si yo hago este tipo de encuestas o yo les hago una pregunta, prácticamente es muy rápido la manera en la que yo puedo recolectar la información, inclusive a un muy bajo costo. Yo les puedo mandar nada más un link o les puedo o preguntar directamente o gastar en una impresión para recabar la información. Prácticamente como la información se recolecta en este único instante, no existen pérdidas de seguimiento, es decir, no hay manera de que me haga falta algún dato si yo verifico que realmente hice bien la recolección de todas o pregunté todo lo que tenía que haber preguntado en ese momento. Nos es útil para identificar prevalencias o condiciones crónicas, como les mencionaba. Puede ser útil para identificar algunas asociaciones o por lo menos para darnos una idea general al respecto del panorama global o cómo se encuentra una situación o un contexto en determinada enfermedad o en determinada población o en determinada situación histórica, ¿no? Entonces, de ahí nos puede servir como punto de partida para que luego nosotros pues hagamos nuevas preguntas de investigación, ¿sí? Es decir, nos puede llegar a generar otras hipótesis para que con otros estudios mucho más sólidos, con una metodología más elaborada, podamos resolver esas incógnitas. Sin embargo, este tipo de estudios también llegan a presentar algunos inconvenientes o algunas limitaciones. Para empezar, pues no podemos nosotros establecer que por el simple hecho de que nos haya resultado más frecuente o más prevalente alguna condición en determinados sujetos, en determinadas poblaciones, pues no podemos establecer que haya una relación de causa y efecto o que todo el tiempo va a ser así o que finalmente eso sea el origen o la consecuencia de alguna situación en particular. Para eso necesitaría por lo menos tener otro punto de comparación como los estudios analíticos. Es bastante, es muy poco práctica para algunas enfermedades que son raras. Por ejemplo, si sabemos que se presentan en un muy bajo porcentaje en la población, por más que yo esté preguntando y preguntando y buscando, pues me voy a tardar mucho en encontrarlo. Entonces no me conviene tampoco hacer este tipo de estudios para esas condiciones. O por ejemplo, si a mí me interesa encontrar algún otro factor que tenga que ver con un riesgo de desarrollar alguna condición, ¿sí? Y además puede haber algunos sesgos de incidencia-prevalencia, como les mencionaba, que si nosotros no hacemos o no definimos bien lo que estoy buscando o no hago bien una evaluación y este tipo de factores son susceptibles a las modificaciones en un periodo muy corto de tiempo, entonces ahí sí podemos nosotros tener que haya una variabilidad como tal y por lo tanto pues afectar o a lo mejor yo digo que sí fue muy común en una situación, en una población, pero alguien más diga, no sabes que eso no tiene nada que ver, entonces haya un poquito como de discrepancias, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, los tipos de estudios transversales más comunes pueden tratarse de los estudios de carácter descriptivo o analítico. En este caso, la diferencia es que un estudio analítico, pues entonces implicaría que yo haga la valoración en dos o más grupos para ver obviamente la frecuencia de esta característica o de la enfermedad o de la condición o del factor de riesgo. Tienen que ser estos grupos independientes, es decir, un elemento que pertenezca a ese grupo no puede formar parte del otro grupo, sí tienen que ser completamente separados. Y en el caso de los estudios transversales y descriptivos, entonces lo que nosotros estaríamos evaluando en este único grupo sería precisamente la descripción o la presencia o ausencia de ciertas características. Y aquí entonces encontramos como ejemplo a los tan famosos reportes de caso y las series de caso, que a continuación voy a describir.